trên trên không thay nữa. Không phải thay nữa. Cái thay tầm nga tầm pha rồi bằng thành khác đâu rồi ta rồi các bạn ta sao chú tục plan kita lihat lah ngày yang kini qua ba tay tận tay tay ba tay tay ba tập tháp interpreta para interpreta Capri các bạn ta được sao biết rồi thì lại đây thôi hai từ ini apa seperti apa seperti contoh seperti
pero que okay. Sí. Que espérate. Otro line, espérate. Step. Aperto. 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 Okay. Espérate. Espérate. Really. Yeah. Call. Espérate. Espérate. Wow. Bơ chưa. Apa? Kau. Tadi. Kata. Bete. Nè. Nè. Perfect. 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 Các bạn nè. Ok. Comment rồi. Bạn không. Pero lại comment rồi. Cái này này. Ok. Nè. Ok. 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 Nè. Ok. เข้าใจงานงานแบบงานเป็นอะไรครับอะไรงานจะเป็นไอ้จะงานคนรู้ตัวแพงดีไอ้ก็จะขาดก็จะนี่นี่นี่ครับ
Bueno, 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 también comenté eso. Pa- espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Ajá. Bioquímica, sí, la bioquímica es el estudio de moléculas, procesos en seres vivos. Por ejemplo, esto tiene que ver cuando, a ver, todos acá alguna vez nos sacamos sangre y nos hicimos un análisis de sangre, seguro. Entonces, la bioquímica trata sobre el estudio de sangre, fluidos, todo lo que tiene que ver con lo que, digamos, lo biológico del cuerpo, sea en humanos o en cualquier otra especie, pero principalmente en seres humanos. Entonces, la carrera de bioquímica en la facultad está más enfocada al estudio de estos procesos biológicos, moleculares, como muy profundos, en el ser humano. La carrera de bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, te voy a hablar, porque se da en otras universidades. En la Universidad de Buenos Aires dura 6 años en total. Después vos, si querés, podés hacer, después de que terminas la carrera de grado, que son esos 6 años, podés hacer una maestría o podés hacer un doctorado. Yo, por ejemplo, hice un doctorado. Después que el doctorado, por ejemplo, puede durar 4 años más. ¿Cómo empezó? A ver, cuando yo era chico, a mí siempre me gustaba el microscopio, me encantaba. Es más, cuando yo era chico, siempre, sí, me encantaba. Entonces, para Navidad, para el cumpleaños, siempre pedía de regalo un microscopio, un juego de química, siempre me gustó eso. Entonces, me gustaba salir al jardín, por ejemplo, agarrar hojas, ponerlas en el vidrio y meterlas ahí, mirar al microscopio. Entonces, cuando fui creciendo, me di cuenta que me gustaba eso, me interesaba mucho eso, la biología, lo chiquito, lo microscópico. Y entonces, cuando fui creciendo, dije, bueno, me gustaría estudiar algo relacionado con la biología, con la química. Y cuando llegué al secundario, empecé a averiguar qué carreras había que juntaran tanto la biología como la química y encontré la bioquímica y me encantó. Todo, o sea, incluye todos los fluidos biológicos, los órganos, es más, bien profundo, muy molecular. Es más, yo después me especialicé en genética o una frase un poco más extraña que es biología molecular, que es la biología del ADN y de las moléculas que están involucradas alrededor del ADN. Pero bueno, cada uno puede especializarse en cualquier rama de la bioquímica. Hay muchas ramas. Por ejemplo, la sangre, hematología, un montón. O sea, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, pero a nivel molecular, pequeño, de los mecanismos más pequeños. A mí la que más me gusta es genética, que es estudiar cómo se va transmitiendo y se va heredando ese material genético y en particular
yo ahora me especializo en estudiar enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedades donde en el cerebro las neuronas con el tiempo se van perdiendo y van dando distintos tipos de enfermedades. Una de esas enfermedades es la enfermedad de Alzheimer, que tiene que ver con la memoria. Pero estudio a nivel molecular, a nivel genético, a nivel, digamos, cuáles son los mecanismos en la célula que están alterados para que venga esa neurodegeneración. Pregunta, okay, well, neto, tomato, pepper, pepper, academ, amish, cuenta, no. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos en conjunto con médicos, neurólogos, que evalúan a los pacientes. El paciente va a la consulta cuando tiene algún problema de memoria o cuando alguno de los familiares de ese paciente se da cuenta que esa persona o está perdiendo la memoria o se desubica o tiene algún problema de orientación. Entonces va a la consulta. Hoy por hoy existen algunos estudios que uno puede hacer para tratar de aportar desde el laboratorio información que le ayude al médico a tener una foto más completa de lo que puede pasar, porque son muchas las enfermedades que te pueden dar problemas de memoria o de orientación. Existen estudios que están más orientados hacia estudiar Alzheimer y eso puede ayudar al médico a decir, bueno, tener un diagnóstico preciso. Existen dos formas de Alzheimer. La forma más común de Alzheimer se conoce como esporádica. No es que se viene transmitiendo en la familia, no es genética. Es la más común y se da por un montón de otras, por ejemplo, el factor de riesgo es envejecer. Las personas que envejecen tienen más riesgo, o sea, todos envejecemos, cumplir años. Cumplir años te da más riesgo de poder tener problemas de memoria. Sin embargo, existen formas genéticas que vienen en el ADN, son las más raras, o sea, son menos del 1% de todos los casos. Pero esas formas raras ayudaron a la ciencia, a todos los que investigamos, a ver qué moléculas estaban involucradas, que son las mismas que podrían llegar a estar involucradas en las otras formas que no son genéticas. Bueno, sí, bueno, el ADN es muy chiquito, muy, y no lo podemos ver al microscopio. Al menos la doble hebra, viste que se ve como esa doble hebra, al microscopio no. Tenemos distintas técnicas en el laboratorio para amplificar, para hacer más copias, para tener más material que yo pueda darme cuenta con técnicas se conocen como PCR, que hoy está muy de moda el término PCR, conocidísimo, porque la PCR es una técnica general que lo que te permite es, de algo, una cantidad muy pequeña de ADN o de material genético, amplificar, hacer muchas copias, de manera tal de poder hacerlo más visible y decir, uy, ¿hay o no hay ese fragmento de ADN que yo estoy buscando? Esa es una forma. La PCR te permite tener muchas copias. Ahora, una vez que yo tengo muchas copias de esa región del ADN, vieron que el ADN tiene 4 letras, es un código de 4 letras. ATCG. ATCG. Que se van alternando, es un código. Si yo logro dilucidar ese código y ver que, por ejemplo, en las formas genéticas de una enfermedad
hay un cambio en alguna de esas letras con respecto a la versión normal, digo, ojo, esta persona, analizando el ADN, veo que hay un cambio. Si yo veo que otros investigadores ya vieron ese cambio y ese cambio es responsable de una enfermedad, puedo decirle, cuando hago un estudio de ADN, uy, ojo que vos tenés este cambio que te puede dar esta enfermedad. Entonces esa es la forma general de estudiar el ADN en el laboratorio, pero no en el microscopio, con otras técnicas como la PCR. Lo bueno ahora es que muchas palabras científicas como PCR se ponen de moda y nos ayudan a nosotros a poder explicarlo de manera más fácil. Pregunta, excelente. Pregunta. Ciencia. Ajá. A medida que pasa el tiempo y las técnicas se van haciendo más accesibles, más, o sea, se van haciendo más disponibles en los laboratorios, como los aparatos, por ejemplo, de PCR. Hace muchos años, un aparato de PCR era carísimo, no lo tenía nadie. A medida que la tecnología va avanzando y se va haciendo más barata, más laboratorios pueden tener esa tecnología y hace que más laboratorios tengan la posibilidad de investigar usando cada vez más tecnología. Es importante, yo siempre sostengo que invertir en investigación científica es algo a largo plazo, es como la educación. No es algo que vos ves el resultado hoy, pero es algo que se va construyendo de a poco, y en un momento eso te ayuda, por ejemplo, a que hoy las vacunas contra el COVID se generen rápidamente porque te aprovechás de todo el conocimiento de años y años que fue silencioso, nadie sabía, y de repente te das cuenta que si invertís en ciencia, ahora eso te ayuda a que los descubrimientos lleguen más rápido. Exacto. Bueno, cuando me recibí, o sea, a medida que vas haciendo la carrera de bioquímica, es como que vas conociendo las distintas materias, los distintos aspectos de la carrera, y ya vas viendo cuál es el área que más te gusta. Cuando yo me recibí, me acuerdo que antes de recibirme, cuando todavía era estudiante, había entrado a trabajar en el hospital, en un laboratorio de genética, y yo empezaba recién en el laboratorio a aprender las técnicas, a tratar de poner en práctica la teoría en el laboratorio. Y para mí fue espectacular ver cómo lo que yo pensaba de chico, de la ciencia que me encantaba, era, uy, ahora lo estoy haciendo casi profesional. Y eso a mí me encantaba. Y al mismo tiempo me encantaba dar clase, o sea, me encantaba la docencia. Entonces es como que la investigación, la ciencia y la docencia fueron de la mano. En mi caso fueron, y para mí es re importante. Para mí la ciencia en general tiene que ir con la educación. Sí, bueno, sabés que muchos amigos y familia me decían, ay, pero Ezequiel, ¿qué bioquímico? ¿Y qué vas a hacer? O sea, es muy difícil. Pero, ¿qué, o sea, de qué vas a trabajar? O sea, ¿en un laboratorio? ¿Qué vas a investigar? Entonces, pero mi familia siempre me apoyó.
Mi familia siempre me decía, ¿vos qué querés estudiar? Bioquímica, ¿a vos te gusta? Espérate. Dale que va. Y yo a veces les iba contando lo que aprendía, eso es importantísimo, que la familia te apoye y tus amigos es importante, pero lo más importante es que vos estés convencido de que a vos te gusta y darle. Yo por eso, hoy en la facultad tenemos este proyecto que después seguro me vas a preguntar, que se llama Ciencia a Mano, que para nosotros, ahora después te cuento, muchos de los docentes y los científicos de la facultad Esto. estamos convencidos de la accesibilidad a la educación. Y a nosotros, como nos contactamos con la comunidad sorda, ya te digo, en mi experiencia personal, desde que empecé lengua de señas, y distintas personas del grupo, desde distintos lugares, lo bueno es que nuestro objetivo es que nosotros queremos que la educación llegue a todo el mundo, y que en la facultad haya gente estudiando ciencia, porque es lo que enseñamos nosotros. Vamos de a poco, es difícil, ustedes lo saben perfectamente, mejor que yo, que la accesibilidad no siempre se da en todos lados, pero bueno, creemos poder ser un poco de aliados, oyentes con ustedes, y ver qué es lo que ustedes quieren, y trabajar juntos. Ese es el objetivo de nuestro proyecto. Vete. Cierto. Ciencia a mano, sí. Esto. Ajá. Sí. Ciencia a Mano nació en el año 2016, hace ya unos cuantos años. Nació, es muy cómico cómo nace. Yo todavía estaba estudiando lengua de señas en Villasoles y ya estaba por terminar. Y yo decía, en la facultad había visto proyectos que se conocen como extensión universitaria, donde distintos docentes tienen proyectos con distintos lugares de la comunidad. Y a mí me encantó y dije, yo tendría que unir lengua de señas, la comunidad sorda, la facultad, y no sabía bien cómo hacerlo, hasta que voy a la Facultad de Ciencias Exactas, ahí en Ciudad Universitaria, cerca de River, es la ciudad universitaria ahí donde está cerca de River, y fui al departamento de extensión y me pusieron en contacto con Roberto y con Paula. Paula, Roberto y yo nos pusimos un día a tomar un café y yo les conté, miren, yo estudio lengua de señas, yo creo que podemos hacer algo. Y ellos ya venían con un proyecto de ir a las escuelas, con experimentos, proyectos científicos, y lo que pasó para mí fue mágico. Los tres nos pusimos de acuerdo, pero inmediatamente, pero justo, ¿viste? Cuando el tiempo te encontrás y es el momento, y el objetivo era el mismo. Y adaptamos una actividad que Paula y un equipo de ella venía haciendo con levaduras, y adaptamos las guías, todo con la ayuda de docentes de la Escuela Gabriela Mistral, y ahí tengo que hacer una mención especialísima a Marcela Scioli, que también era docente de Villasoles. Marcela, que la amamos, porque nos ayudó, sí. En la escuela trabajamos junto con ella, y las docentes y las intérpretes, los chicos, los estudiantes sordos, a mí me daba vergüenza hablar en lengua de señas delante de ellos. Entonces no me animaba, y ellos me decían, sí, dale, dale, no importa, no importa. Y de a poco me fui animando. Y todos nos fuimos animando, y el grupo fue creciendo año tras año. Y cada vez, y ahora, digamos, fuimos incorporando. Empezamos con Gabriela Mistral, seguimos con Integral, y después con Sense 66. Y realmente el trabajo, todas escuelas de sordos, y cada grupo con sus características, la realidad es que todos aprendimos. Uno piensa que uno como docente enseña, pero uno como docente aprende también. Todos enseñamos y aprendemos. Y queremos seguir creciendo. Este año, hace muy poco, la Universidad de Buenos Aires aprobó a Ciencia a Mano, que era un proyecto de extensión, como materia. Eso le da un estatus más alto, una importancia dentro de la universidad más
más grande, y eso nos permite, por ejemplo, hacer otros proyectos que nos ha costado bastante, por ejemplo, que se dé lengua de señas como idioma en la facultad. Al ya tener una materia y al tener más visibilidad, eso se haría más fácil. Entonces, por eso yo digo que queremos ser aliados de la comunidad sorda y que entre todos empujemos para que de a poco sea realidad que haya estudiantes sordos adentro de la facultad. Hoy por hoy es difícil, pero estamos empezando a dar los primeros pasos y ojalá en un futuro muy lejano. Gracias. No, gracias. No, no, gracias. No, ¿sabes qué? Lo que me pasó a mí con la comunidad sorda y con la lengua de señas es como que yo no sabía nada, más que cuando vivía en Devoto, me pasó algo muy, muy interesante, que fue lo que me hizo decidir estudiar lengua de señas, que es que yo en esa época estaba yendo al CBC. Yo me tomaba el colectivo 107 en la estación de Devoto. Y un día estoy arriba del colectivo 107 y había sentado un chico sordo que venía del Airolo. Y me escribe en un papel Cabildo por la avenida y un signo de pregunta. Y yo lo miro y yo le quería decir que no, todavía faltaba para Cabildo, pero yo le hago no. Y él me entendió que el colectivo no iba a Cabildo. Y se levanta para bajarse del colectivo. Y al lado mío se ve que había una profesora de la escuela o alguien que hablaba lengua de señas y lo sentó y en lengua de señas le dijo algo que yo no sabía qué era y empezaron a hablar entre ellos y yo los miré y ahí entendí que la discapacidad es un obstáculo, que uno se choca. Yo en ese momento tenía una discapacidad. Yo no me podía comunicar con el muchacho que estaba sentado ni con la profesora que hablaba lengua de señas. Entonces yo dije, ¡ah! ¡Qué interesante! Al revés. Entonces a partir de ese momento dije, momento, yo tengo que aprender lengua de señas. Y así como cuando empecé bioquímica, que me decían, ¡ay, qué difícil lo que vas a estudiar! Cuando empecé lengua de señas, mucha gente me decía, uy, ¿vas a empezar lengua de señas? Mirá que es re difícil, re difícil. Y yo decía, no me importa. Me cuesta, ¿eh? No es que hablo perfecto, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, de a poquito voy... Además, mientras más difícil, me dicen, mientras más difícil, yo digo, no importa, yo voy. Es como que es el desafío. Uh-huh. ¿Sabés que yo personalmente nunca tuve contacto con personas sordas adentro de Fleni? Sé que hay personas sordas que van a Fleni, pero yo personalmente nunca tuve contacto. Sí. Yo creo que sería muy importante que los médicos, el personal administrativo básico, LSA básico, como para, o LSA, o esto también de decir,
saber que alguien es sordo, y porque muchas veces, o en FLEN y en muchas instituciones, en otras instituciones, cuando te van a llamar para un turno médico, te llaman, te dicen tu nombre en voz alta, y si vos no le especificás que esa persona es sorda, quizás esa persona no sabe, y que si supiera, si estuviera escrito, va y te busca, y te toca. Pero creo que en muchas instituciones lo que falta es educación básica, básica, de estos temas, de, che, si hay una persona sorda, no digas el nombre en voz alta, porque no te va a escuchar. Andá o tener una persona, un intérprete cerca. Eso de a poco yo creo que podemos ir entre todos cambiando.แบบแพลวแต่แค่แบบแพลวนี่ก็แค่จุดความเคยได้นะก็เป็นดังว่าเจอปะไม่ภาคกลางไปตัวเคยได้นะแพลวแต่ Ponele, en Argentina y en el mundo, te diría, existen distintas enfermedades que son las más comunes o las más prevalentes. Dentro de lo que es las enfermedades del adulto neurodegenerativas, es decir, esas donde hay muerte de neuronas, la más común es la enfermedad de Alzheimer, seguida por la enfermedad de Parkinson. No. Aspetta, aspetta, perché come metterla? Allora, aspetta, aspetta. Perduta. Ok, aperta. Perduta. Aperta. Perduta. Conozco, Perduta. Okay. Web person kana sana okay coba tapi angka berapa tuh coba perbutan no otros idiomas. ¿Inglés? Que no sepas. ¿Otro? ¿Que no sepa? Que sepas. Que no sepas. Ah, no, que no sé un montón, no conozco. Los únicos que sé es español, inglés y lengua de señas, y estoy estudiando italiano ahora. Eso es todo lo que sé. ¿Qué pregunta? Ahí leí. A ver, no soy experto en sordera. Tengo que aclararlo de entrada.
Lo que sí, siempre en todas las enfermedades en las que se haya descubierto una causa genética, por lo general, la investigación siempre tiende a encontrar una reparación de ese gen si es lo que la persona quiere. Yo acá en sordera soy extremadamente respetuoso porque cada uno vive su sordera de una manera distinta. Entonces hay gente que si vos le decís, te curo la sordera porque te cambio el gen, y lo vive de una forma distinta dependiendo quién tenga, si tiene esa alteración en un gen. En general, en las enfermedades donde hay una alteración en un gen, siempre se busca corregirlo. Que eso se haga hoy de rutina, que se ofrezca, no, no, todavía, pero las investigaciones siempre tienden a eso, a tratar de revertir ese cambio y regresar el gen a su versión original, funcional. Perfecto. La paradia, Bueno, son dos ramas del conocimiento distintas que a veces se juntan en una materia que se llama físico-química, porque juntan dos aspectos de ellos, pero la física es una rama del conocimiento que tiene que ver con cuestiones de movimiento, electricidad, eh, eh, cuestiones más de, sí, movimiento, electricidad, y la química tiene que ver con reacciones, con moléculas, con especies que hacen que vos partas de unos reactivos y obtengas un producto. Entonces, la física y la química a veces se juntan, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar un aparato para medir el pH, que te dice cuán ácido o cuán alcalina es una solución, y ahí se junta la física con la química. Pero son dos ramas del conocimiento bastante... La ciencia en algún punto siempre, todas las ramas del conocimiento se tocan en algún lugar. Pero sí, estas son distintas. Ay, espero haber sido claro. No esperaba esta pregunta. ¿Existe alguna manera para evitar o al menos postergar el Alzheimer? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Existen cosas que uno puede hacer en el día a día para retrasar o disminuir el riesgo de tener Alzheimer. ¿Y sabés qué es lo que uno puede hacer? Lo mismo que haría para cuidar al corazón. Viste que siempre te dicen que para cuidar al corazón tenés que tener actividad física, comer sano, esa dieta mediterránea que le dicen con aceite de oliva, mucho verdura, controlarte el colesterol, tener el colesterol bajo, si tenés diabetes, controlar la diabetes, todo lo que le hace bien al corazón le termina haciendo bien al cerebro. Entonces, todo lo que vos puedas hacer hoy para prevenir un ataque al corazón con ejercicio, buena alimentación, también te ayuda a retrasar o prevenir cuestiones, por ejemplo, como el Alzheimer. Bueno, muy buena pregunta. Está muy bien la pregunta. ¿Se acuerdan que yo les dije antes que había como dos formas de la enfermedad de Alzheimer? Una muy común, que no es genética, la más común. La más común
empieza a partir, o puede empezar a partir de los 65, a partir de los 65 años. Uno puede, muchos años antes, empezar a hacer prevención con esto que yo te decía de hacer ejercicio y comer sano, mantenerse ocupado, también sabés que ayuda mucho tener redes sociales, amigos, interacciones sociales, ayuda mucho también. Y esa es la enfermedad de Alzheimer más común, que es de comienzo tardío. Las formas genéticas, es decir, aquellas formas donde existe una alteración en el ADN, tienden a empezar mucho más temprano. ¿Cuándo? Existe Alzheimer temprano a partir, por ejemplo, de los 35 años, muy, muy temprano, entre los 35 y los 60 años. Pero esas son las formas raras, genéticas, no las más comunes. Entiendo. Không phải thế rồi. Lại khỏi khăn thế. Khăn tay. Khăn tay. Choไปlại khỏi. Zapaleta. Làm cái rồi là cái chưa. Phải rồi. Sí, sí. La sopa de letra, el ajedrez, todo. Los médicos siempre dicen que todo lo que vos hagas por aprender algo nuevo o que le signifique al cerebro un desafío, por ejemplo, resolver un crucigrama, pero si vos ya estás acostumbrado a hacer crucigramas, eso ya no es un desafío. Tenés que cambiar de actividad, tenés que siempre darle al cerebro alguna actividad desafiante. Eso es lo que ayuda. Bueno. A ver, pero todo, físico y mental, todo te ayuda. Perfecto. Otro comentario. Pregunta. Baik. Kabar kabar. Baik. Ada beberapa evitar. Ada. Saya dengan beberapa. Terakhir. Solución de canción. Está bien la pregunta. O sea, vos me preguntás si ya tenés Alzheimer, si hay algún tratamiento, si hay... Mirá, existen tratamientos, pero que son por corto plazo, no hay cura. Eso hay que decirlo. Hoy por hoy no hay una cura para el Alzheimer. Sí hay muchas investigaciones y grupos de todos los países tratando de encontrar medicamentos que retrasen lo más posible o que pateen lo más posible el desarrollo de la enfermedad. Se está avanzando un montón, pero todavía estamos en los famosos ensayos clínicos, donde todavía se están probando distintas drogas. Pero aún hoy no hay una cura, todavía hoy no hay una cura. Otro comentario. Aperto. Anda. Etcétera. Sí. Debería. Sí. Siempre lo importante... Ajá, perdón. Perdona. Bueno, el primer comentario. La consulta siempre la tenés que hacer si tenés antecedentes familiares de la enfermedad o si algún familiar o vos te das cuenta que hay algo que te preocupa. Sí. O sea, vos, por más que no tengas antecedentes familiares, tu familia o vos te das cuenta que hay algo que, me olvido mucho de las cosas. Hay olvidos que son buenos, que son benignos. Me olvidé la llave. Todos nos olvidamos la llave en algún lugar. Eso no... El tema es si te olvidás, por ejemplo, saliste de tu casa y querés volver y no te acordás cómo volver a tu casa. Eso sí es para preocuparse. Preocuparse en el sentido de ir a hacer una consulta. Pero los análisis que se hacen hoy
que son de imágenes, que son tomografías, ya esas que te meten, te hacen imágenes del cerebro, o bioquímico más especializado, te lo tiene que recetar un médico una vez que ya te hizo una evaluación global, clínica y psicológica. Pero siempre es hacer una vida saludable y consultar si tenés antecedentes o algún evento que te preocupe. Eso sería. Y la segunda pregunta de la migraña, debo confesar que no soy experto ni en migraña, pero hasta donde yo sé, no hay un nexo, un link entre migraña y enfermedad de Alzheimer. Okay. Perfecto. Pregunta. Coronavirus. Por ejemplo, ¿qué pasó? Con esto de la pandemia, en el laboratorio donde yo trabajo tuvimos que adaptarnos, no investigar de coronavirus, pero sí hacer las PCRs para diagnosticarlas. Entonces tuvimos que adaptar el laboratorio para diagnosticar sobre los hisopados coronavirus. Sí, lo que en FLENI hay una investigación que también somos parte, que trata sobre las consecuencias neurológicas del COVID. Quiere decir, qué sucede con las personas que tuvieron COVID y si hay algo a nivel de la memoria o del comportamiento o algo neurológico que se le pueda atribuir al COVID. Y eso es una investigación que está en curso, porque todavía no ha pasado tanto tiempo, uno en la investigación hay cosas que tiene que dejar pasar el tiempo y estudiar y seguir a esas personas en el tiempo. Pero sí, en Argentina y en todo el mundo, creo que hoy por hoy no hay una línea de investigación en salud humana que no esté atravesada por el COVID. Mario, de Tucumán. Tucumán. Mariana, te pido ayuda. Ahí le estaba diciendo a Mati qué quiere ver, qué le quiere preguntar. Ah, Está diciendo que no ve bien igual. Así que se va a bajar. Mati le está diciendo que se baja. bueno. Se baja y vuelve. Perfecto. Me gusta. Perfecto.
particular. Hobby. Por lo general no doy clases particulares, pero sí, ¿se puede hablar? Sí, sí, de una. Es más, si podemos, como te contaba, somos muchos ya docentes de la facultad que estamos metiéndonos cada vez más en el tema de la comunidad sorda, la lengua de señas y los subtítulos y toda la tecnología y todo lo que nos permita que cada persona sorda, como viva su sordera, pueda acceder a la educación. O sea que estamos, parece una propaganda, pero te juro que es un trabajo que venimos haciendo. O sea que sí, si necesita ayuda con alguna materia de bioquímica, biología, se habla. Y seguro, sí. Bueno, puedo estar todo el día. Esto comentar para saben comentarlo. ¡Wow! Khôngจะไม่เป็นถ้าความแบบครับครับ Bueno, Petit. difícil. Vamos a tratar de hacerlo fácil, fácil, cortito. Las neuronas, que son las células que transmiten información eléctrica, no están pegadas unas con otras, hay un espacio entre ellas. Y eso es porque lo que se va transmitiendo en forma de impulso eléctrico, acá es donde se mezcla con la química, porque las neuronas adentro tienen algo que se llama neurotransmisores, que son moléculas que traducen esa información eléctrica y la transmiten químicamente de una neurona a otra. Se liberan como unas vesiculitas que tienen neurotransmisión. Cuando esa neurona se dice excitada eléctricamente, liberan ese neurotransmisor a la unión de las dos neuronas y esa vesícula ¡puc!, pasa a la neurona de al lado y eso hace que se active eléctricamente la próxima neurona. Y así se va pasando de una neurona a otra. Tipo, tap. Es fascinante cómo es la información, cómo la electricidad es información, sí. Ahora, aprendo. Una reflexión de la comunidad sorda o sobre la comunidad sorda. Bueno, es un poco lo que ya les conté. Yo sabía nada de la comunidad sorda hasta que, viviendo en Devoto, los vi hablando en lengua de señas. Y cuando empecé a estudiar lengua de señas y a adentrarme en la comunidad sorda, empecé a aprender un montón de cosas que no sabía. Y a partir de ahí me di cuenta que con la comunidad sorda, con la comunidad de cualquier comunidad, uno siempre tiene la oportunidad de aprender y de involucrarse y de ser y de trabajar al lado, uno al lado del otro. Todos nos necesitamos y todos, como te decía, todos enseñamos y todos aprendemos, entre todos. El conocimiento es circular, para mí va y viene. Me encantaría que, como te decía, que haya más proyectos, que haya más oyentes aliados a la comunidad sorda. Espero ser uno de ellos y que Ciencia a Mano y que todo el grupo que conformamos Ciencia a Mano lo seamos. Yo tengo que agradecerle a vos, Matías, a Mariana, a todo el equipo, acá hago un chivo de Yo Sordo, que hace poco empezamos a trabajar juntos para las charlas en Fleni y los conocí y sigo aprendiendo de ustedes, o sea que les agradezco y ojalá sigan muchas más cosas en el futuro juntos.
Quaไปเจอเนี่ยสิช่วงใดไทยลาใครมาบอกใครจะบางไปหู Me ตัน encantaría. พระบิดาพาใครตอนพระบิดาสิ่งช่วงใดไทยลาก็จะพระบิดาแล้วนะอาจารย์อาจจะแค่จะไปนี่ไงจะไปใจอาจารย์บอกใจเนี่ยอาจารย์แบบจำpara tenerถ้าเป็นอุทานนะครับทำมาความนาแล้วก็นี่เนี่ยเราเขาไม่ครับเป็นตัวนึงแบบอะไรเราจะไปตามจุ่มเราจะ